Seguidamente, el doctor Julio Otaño nos brindará unas palabras en referencia al escritor. Hola, buen día. Bueno, integrantes del Poder Ejecutivo Municipal, del Poder Legislativo Municipal, representantes de entidades culturales, veteranos de guerra de Malvinas y algo muy importante, la presencia de los chicos. Creo que es clave la presencia de los chicos, de los jóvenes, siempre, pero en estos momentos particulares más todavía. Aquellos pueblos que no conocen su historia están destinados a repetir sus errores. Y es por eso tan importante el conocimiento. Y en este lugar específico que es General San Martín, que es uno de los sitios, uno de los lugares históricos más importantes y que realmente es reconocido en muchos lados, más todavía. Hoy recordaríamos el 37º aniversario del fallecimiento de José Rafael Hernández Pueyrredón, ocurrido en su quinta, en Belgrano, exactamente a los 51 años, 11 meses y 11 días, víctima de una deficiencia cardíaca. José Hernández es una figura importantísima en la historia argentina, y no es una figura de las más conocidas. Siempre es como que el Martín Fierro eclipsó la figura de Hernández. Y Hernández tiene vuelo propio no solamente a nivel cultural, sino a nivel político y a nivel social. José Hernández fue político, José Hernández fue periodista, José Hernández fue legislador, fue diputado, fue senador. José Hernández tenía un perfil social, fue el defensor de los gauchos en un momento muy, pero muy complejo. Muy, pero muy complejo. Él nace en los antiguos caseríos de Pedriel, cuando ya se había construido la casa, ¿no? La casa más antigua que tiene San Martín, que es asiento del Museo José Hernández. Nosotros conocemos Chacra Pueyrredón, Chacra José Hernández, Chacra de Pedriel, que fue construida en 1832 y que hoy se encuentra en situaciones inmejorables. José Hernández nace un 10 de noviembre de 1834. Su vida desde el comienzo es bastante, ¿cómo podríamos decir?, problemática, porque él nace prácticamente por un amor prohibido. En pleno siglo XIX, el siglo de las diferencias entre unitarios y federales, nos encontramos con que la familia Hernández, su padre José Rafael Hernández, era de origen federal. De hecho, hasta su tío Juan José Hernández muere en Caseros, luchando por la Confederación Rosista. Y su madre, Isabel Pueyrredón, pertenecía a la familia unitaria, la familia Pueyrredón tradicional de San Isidro. Y realmente se van a casar con la oposición de las dos familias. Y van a ir a vivir a la casa de la hermana de Isabel, que es Victoria Pueyrredón, que el municipio recuerda con su principal o uno de sus principales salones a Mamá Totó, como la llamaba José Hernández. Quien fue el que prácticamente va a criar a José Hernández los primeros tiempos, porque tanto el padre como la madre de José Hernández trabajaban en el campo, en las estancias de don Juan Manuel de Rosas, en el sur, en las cercanías de Mar del Plata. Hernández va a transcurrir su infancia con Mamá Totó, hasta que en el año 1840, cuando se firma, y esto también es importante acá en San Martín, un gran acuerdo diplomático, el Tratado de Arana-Macó, entre Argentina y el Imperio francés, y se va a confirmar en el Museo Rosas, que era la comandancia de los santos lugares. Fíjense, ya estamos hablando de 2 o 3 lugares históricos. Directamente es muy importante esta situación. José Hernández se va a tener que ir a la casa de su abuelo, porque la familia Pueyrredón, de origen unitario, luego de la firma de ese tratado, debe exiliarse. Y su abuelo, que vivía en Barracas, directamente lo va a destinar a la escuela primaria, también en la ciudad, en lo que sería la cercanía de San Telmo. Pero tiene una afección en el pecho y el abuelo lo manda con el padre, que estaba en Sierra de los Padres. Sierra de los Padres es en las cercanías de Mar del Plata.
para poder restablecerse. Es una zona de sierras, donde hay una hermosa laguna. Y es ahí donde nace el Martín Fierro, porque es ahí donde José Hernández conoce al gaucho, conoce al mestizo, conoce al ser típicamente nacional, aquel que nutrió con su sangre la independencia argentina y la emancipación americana. Conoce sus tareas, los valora, los respeta, y toda esa memoria de niño lo va a hacer sacar y relucir muchos años después cuando escribe el Martín Fierro. Muere su madre cuando él tenía 7 años. Su padre va a morir siendo muy joven, va a morir en el medio del campo por un rayo. La cuestión es que Hernández, entre ambos partidos, va a optar por el Partido Federal. Durante toda su vida fue federal. Y durante toda su vida fue un hombre político. En medio de estas guerras entre unitarios y federales, que después van a cambiar de nombre, ya no van a ser más unitarios, sino que van a ser liberales. Y van a tener figuras importantes como Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento. Figuras con las cuales Hernández se va a enfrentar. Se va a enfrentar ideológicamente, porque él expresaba un federalismo nacionalista. Hasta fue, en su momento, cuando Buenos Aires se separa del resto del país, Hernández fue taquígrafo en el Congreso de la Confederación que estaba en la ciudad de Paraná. Incluso fue secretario de un vicepresidente argentino muy poco conocido, Juan Esteban Pedernera. Participa como soldado en varios combates. San Gregorio, Pavón, que es la destrucción, digamos, de la Confederación Argentina. Y debe exiliarse de Buenos Aires, debe exiliarse al litoral. Va a ser ministro de Justicia, como dijo recién Nora, del gobernador correntino, Evaristo López, hasta que este va a ser destituido por una revolución mitrista. José Hernández se opone a la primera guerra fratricida que hubo en América, que fue la guerra de la Triple Alianza, la guerra en la cual el Paraguay va a ser destruido. Lo hace junto con una generación la generación del 65, que estaba integrada por intelectuales. El más importante de ellos era quizás de otra generación, que era Juan Bautista Alberdi, pero también estaba Carlos Guido Hispano, Miguel Navarro Viola, Rafael Hernández, porque a veces hablamos de José Hernández, pero el hermano también fue una figura notable, Rafael. Hernández se va a enfrentar con el poder central. En el año 1863, un general federal, Vicente Peñalosa, es brutalmente asesinado y su cabeza es colocada en una lanza, justamente por orden del gobierno central, el gobierno del cual formaba parte Mitre y Sarmiento. Y ahí comienza su primera obra, su primer escrito, Hernández, que se llama Vía del Chacho. Es contemporáneo a la Vía del Chacho de Sarmiento, entonces ahí tenemos para cotejar la visión de un lado y la visión del otro, porque en definitiva la historia se hace sobre fuentes científicas, pero la hermenéutica, la interpretación que le va a dar cada uno, permite que para lo que uno es blanco, para el otro es negro y para el otro es amarillo. Eso se llama hermenéutica, es la interpretación que le da el historiador y que tiene mucho que ver con su pensamiento político, con su momento social. El historiador es prisionero de su tiempo también. Hernández, posteriormente, cuando en 1870 es asesinado Urquiza y la provincia de Entre Ríos nombra como gobernador a Ricardo López Jordán, Sarmiento, que era el presidente, ordena su intervención y se producen grandes luchas, grandes batallas en el litoral, en Entre Ríos. Y ahí Hernández va a formar parte de las tropas de Ricardo López Jordán. Hernández también era un soldado a través del periodismo, a través del Argentino, un diario entrerriano, a través del Río de la Plata, un diario que conducía o que él dirigía en Buenos Aires, a través del Eco en Corrientes, incluso hasta escribió algunos artículos en el diario La Capital de Rosario. Un formidable periodista. La cuestión es que el mismo Sarmiento va a poner precio a su cabeza. López Jordán valía 100.000, por Hernández ofrecía 1.000, pero él debe expatriarse a Brasil. Está un tiempo en Brasil José Hernández, después regresa a la Argentina por un indulto, y según se lo comunica a su amigo Zoilo Míguez,
a quien le va a dedicar en cierta manera el Martín Fierro, o con quien se relaciona en cierta manera la escritura del Martín Fierro, va a comenzar a escribir en el Hotel Argentino, ubicado prácticamente frente a la Casa Rosada. En este Hotel El Argentino es donde nace el Martín Fierro, y gracias a este apoyo de Soy Domínguez, que era un estanciero de Ayacucho. Ahí podríamos decir que Ayacucho es la única localidad bonaerense que es mencionada en el Martín Fierro. Hernández va a escribir su obra, que va a ser un éxito editorial, no en las librerías, porque había muy pocas librerías. No obstante, Hernández después va a ser el dueño de la librería del Plata, que era la librería más importante que había en Argentina en su momento, sino a través de las pulperías. En las pulperías eran como almacenes que estaban en el medio de las ciudades, de los campos. En esas pulperías había una persona que leía y de pronto se rodeaba de gauchos, y los gauchos lo escuchaban, y de pronto se había convertido en el ídolo José Hernández de los gauchos. Y José Hernández, que tenía una personalidad muy particular, un hombre de 1,85 m, un hombre con un vozarrón gigantesco, por eso lo llamaban matraca, como bien dijo Nora, un hombre de una memoria extraordinaria, un autodidacta. No tuvo título universitario, pero todos los cargos que desempeñó, los desempeñó con brillantez. El Martín Fierro es la reivindicación del gaucho en momentos que la palabra gaucho y el ser gaucho era mala palabra y era sinónimo de bandido y de delincuente. Y Hernández escribe esta verdadera Biblia criolla enalteciendo a la figura del gaucho. La sabiduría que encontramos en el Martín Fierro es única. La lectura del Martín Fierro es única. Es la obra argentina más leída en el mundo, traducida a 49 idiomas, con más de 1.300 ediciones. Es algo increíble. Hasta el quechua fue traducido el Martín Fierro. Hernández va a ser nombrado primero diputado, después va a ser nombrado senador. En el año 80 interviene en dos momentos importantes, uno en la sublevación del Tejedor, y Hernández junto con Carlos Vidrio Hispano va a ser los que van a dar forma a la Cruz Roja Argentina, como grandes matanzas en ese enfrentamiento. Y Hernández va a ser uno, junto con Rafael, que va a intervenir en la creación de la Ciudad de La Plata. Pero antes de crearse la Ciudad de La Plata, había que federalizarse Buenos Aires. Buenos Aires todavía no tenía una capital, la Argentina no tenía una capital definida. Y en 1880 se establece la federalización de Buenos Aires. Para eso la provincia tenía que entregarle una parte de tierra para originarse el Distrito Federal. Y hay un debate fabuloso en el Congreso entre Leandro Enalén, que era representante del autonomismo, y el mismo Hernández, que tenía una visión, un criterio mucho más nacionalista, muy similar al que tenía Julio Argentino Roca, que era el presidente en ese entonces. Es por eso que 2 años después se va a crear la Ciudad de La Plata, en la cual Hernández tiene mucha, pero mucha influencia, muchísima influencia. Inclusive el nombre de La Plata, muchos señalan que es por su abuelo, que era Hernández Plata. Hernández Plata. Es más, el hermano Rafael es el creador de la Universidad de La Plata. Y fue famoso porque hizo el asado más grande hasta ese momento, con el cual va a conmemorar y va a celebrar esa creación de esa Ciudad de La Plata. Una figura excepcional, Hernández, como trato de explicarlo. Lo que pasa es que fue eclipsado por su libro inmortal. Por eso, como bien dijo Nora recién, a partir de 1872 ya no lo llaman más Matraca, ni lo llaman más José Hernández, lo llaman Martín Fierro. Es conocido como Martín Fierro, ya perdió el nombre. Y escribe sus obras póstumas, sus últimas obras, mejor dicho. La instrucción del estanciero, que un poco es una continuidad de la instrucción a los mayordomos de estancia que había escrito Juan Manuel de Rosas en la década del 30, que todavía se sigue aplicando en las estancias. Y otro libro importante que es La Vuelta del Martín Fierro, que lo escribe en 1879, y que es muy distinto al Martín Fierro. Entonces,
Después se van a unir en una misma obra que conocemos como Martín Fierro, pero primero en 1872 el gaucho Martín Fierro, en 1879 la vuelta de Martín Fierro. Hernández continúa su labor de senador, tiene problemas cardíacos muy graves. La medicina en aquel entonces estaba en pañales, no existía todo lo que se sabía. Y va a morir víctima de un paro cardíaco. Entonces, nosotros como sanmartinenses, como una de las ciudades más importantes desde el punto de vista histórico, tenemos que estar orgullosos de los hechos históricos que han ocurrido acá en San Martín, que son muchos y los que los podemos admirar y ver día a día. Y por eso es tan importante que la juventud, es tan importante que el sanmartinense conozca el distrito de la ciudad donde está viviendo. Bueno, solamente quería hacer referencia a esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos el gran recorrido histórico que nos brindó el doctor Julio Otaño. Y ahora sí escucharemos las palabras de la señora secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Capelloni. Bueno, buenos días a todos y a todas. Qué alegría tenerlos hoy acá. No voy a hablar de historia, para eso ya Nora estuvo muy bien y Julio también. Y como es una fuente inagotable de recursos la historia, ¿no? Es hermosa. Y escucharlo, uno no se cansa de escuchar a Julio o a Nora, que siempre en sus discursos descubre algo nuevo para decir, o Julio, que siempre tiene anécdotas de dónde agarrarse. La verdad que, y para iluminarnos. Así que bueno, felices de haberlo escuchado. Gracias, Julio, Nora.